¿Cómo están, queridos alumnos? Nos encontramos una vez más en el curso de Historia del Perú. Hoy desarrollamos el tema Organización Social en el Virreinato, segunda parte. La clase anterior habíamos desarrollado la primera parte de este tema, viendo las principales clases sociales como los peninsulares, los criollos, etc. Hoy día nos centramos en las castas que existieron en ese tiempo y vamos a ver, por ejemplo, al mestizo, al mulato y vamos a ver al esclavo. ¿Correcto? Es así que damos por iniciada esta clase. Las castas. ¿Qué podemos entender por castas? Las castas son aquellos grupos sociales que surgen a raíz de una mezcla, es decir, de un mestizaje. En el Perú colonial, el hecho de que hayan surgido o que se hayan establecido algunos grupos sociales bien definidos, como el caso de los peninsulares, los criollos, ¿no? Como dos grupos de españoles que empezaron a radicar acá y con ello también el indígena que ya vivía acá, pues bien, más los esclavos que vinieron, las mezclas de ellos dieron origen a nuevos grupos sociales o subrazas. A esto es a lo que llamamos castas, es decir, aclarando, son aquellos grupos o subrazas que surgieron a raíz del mestizaje entre españoles, indígenas y esclavos. Correcto. Ahora bien, tenemos por ejemplo que en el Perú existieron los mestizos, propiamente de la mezcla entre el español y la indígena. ¿Por qué digo entre el español y la indígena y no digo entre la española y el indígena? Simple, porque la mayor proporción que se dio fue simple y llanamente entre el español varón y el indígena mujer. ¿Sí? No se tienen muchos datos de que haya existido la unión entre un indígena y una española. ¿Debido a qué? Debido a que la mujer europea era criada mucho hacia el recato, el cuidado de su imagen, y no se vería bien que se mezclara o se uniera sentimentalmente, menos tener un hijo, de un indígena o de un considerado salvaje en algunos casos, ¿no? Bien, los indios, en todo caso, que eran considerados seres inferiores, ¿no? Y por lo tanto marginados racialmente, salvo aquellos que habían pertenecido a la nobleza, no eran bien vistos, es cierto, pero por lo menos se les tenía algo de respeto porque eran aquellos que controlaban a las masas de indígenas para las labores que los españoles o los peninsulares o criollos requerían, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, pasaremos a ver las principales castas que surgieron en el Perú colonial. El mestizo es la mezcla entre un español, ¿no? O un peninsular y una indígena. Fruto de esta relación surgirá el mestizo. Ahora bien, dentro de esto tenemos categorías. Estaba el mestizo real, que era básicamente de los españoles conquistadores que se casaron o mantuvieron relaciones, porque no necesariamente se habían casado, con una noble indígena. Es decir, tenía que ser de sangre real este indígena. ¿Correcto? Estaba el mestizo claro, de la unión de un mestizo real con un español, es decir, una hija mestiza con un español. Estaba el mestizo denominado cholo, cuyos padres eran mestizos claros y una indígena. Y por último estaba el quinterón, que era el hijo del indígena con un cholo. Es decir, que no podemos hablar de un solo mestizo, sino que a partir de este mestizo surgieron subrazas o subgrupos sociales, ¿no? Que se fueron mezclando individualmente, como lo hemos mencionado ahorita, pero que después empezaron a mezclarse entre ellos. Por eso que debemos tener algo en claro: en el Perú no se puede hablar de una raza pura, ya no existe. Estamos hablando de que somos una nación netamente mestiza. De ahí sale esa famosa estrofa de una canción afroperuana que dice: el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Es decir, no tienes ni de uno ni de otro, eres una mezcla, básicamente, y eso es lo que somos.
somos un mestizaje. El mulato. Esta clase social, porque vamos a llamarla ya clase social, hay que ser claros, no solamente es una casta, sino una clase social al igual que el mestizo, surge a raíz de la unión entre un español, por lo regular noble o con algún título importante, ya, con una esclava. Para entenderlo más fácilmente tenemos el caso de San Martín de Porres, ¿no? Su padre, un noble español, se había casado, mantenía relaciones con una negra liberta. ¿Qué es una negra liberta? Es aquella mujer negra o de raza negra o que en un tiempo fue esclava y que había logrado su libertad. ¿Cómo se lograba la libertad? Ya podía ser que el amo o quien la compró después de un tiempo le cediera la libertad, o en todo caso que el esclavo comprara su libertad. Hay que tener en cuenta que algunos esclavos trabajaban, ahorraban y podían comprar su libertad. En ambos casos, ya sea que el amo le diera la libertad o que el esclavo la comprara, el amo tenía que emitir una carta de libertad. Una vez que el esclavo obtenía esta carta, pasaba a ser un negro liberto. Correcto, en todo caso, el mulato surgía de esta relación, pero también hubieron mulatos que surgieron pues de la relación entre un español y una esclava, ¿no? Que era de su propiedad. ¿Ya? En este caso, cuando el mulato se unía en una segunda, tercera o cuarta instancia con algún español, resultaba pues lo que se conocerá como un segundón, un tercerón, un cuarterón y por ahí un quinterón, o inclusive si se mezclaban entre ellos quedaban al aire, ¿no? Bien, dentro de esto, como me decía, sobresale San Martín de Porres, ¿no? Los mulatos no tenían muchos derechos, a pesar de que muchos de ellos eran considerados libres, no los tenían. Por ejemplo, no podían acceder a colegios, se les enseñaba lo básico que se enseñaba en los colegios parroquiales, inclusive no podían acceder a formar parte de una orden religiosa, salvo que sean como donados. Es decir, que el padre, la madre o él mismo se donara a la orden religiosa y básicamente hacía labores pues de limpieza, de cocina. Una de las pocas excepciones a esto fue San Martín de Porres, ¿no? Que logra acceder a esto por voluntad propia, es donado, su madre accede, su padre al comienzo no lo acepta, pero al final decide cumplir la voluntad de su hijo. Inclusive la orden religiosa, viendo el desempeño de Martín, decide cambiar un poco sus estatutos y permitirle vestir el hábito dominico. No llegará a ser cura, solamente se quedará en fraile, ¿ya? Pero terminará siendo uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica. El sambo. Este cruce o esta unión era la menos dada durante la colonia, por lo menos desde el punto de vista moral, debido a que era considerada impura, una aberración, como dirán algunos escritos religiosos de la época. ¿Por qué? Porque no se podía unir pues un indio con un negro, ¿no? Teniendo en cuenta que los negros eran considerados pues objetos y los indígenas eran considerados una raza inferior, ¿ya? Era a causa de encono y daño en el reino, ¿no? Porque no era algo natural, entre comillas, por si acaso eso de natural, ¿no? La unión era castigada, con penas muy, muy severas, ¿ya? Básicamente, si el negro o esclavo era varón, se le castraba para que no vuelva a cometer tal acto impuro, ¿ya? Si era mujer, se le cortaba las orejas, ya que los negros estaban exentos de pena. Bueno, los indios no tanto eran castigados porque se necesitaba, porque era una mano de obra, en algunos casos pagada, mientras que el negro era una mano de obra obligada, no eran esclavos, entonces no tenían derechos.
Pero lo que sí se sabe es que sobre todo en la sierra abundó mucho el mestizaje afroandino, que es básicamente los zambos. En este gráfico podemos ver algunos cuadros, ¿no?, de mezclas. Tenemos el blanco con el indio, nos da el mestizo, el blanco con el mestizo del criollo, el blanco y el negro del mulato, el blanco y el mulato del cuarterón, ¿no? Y así. Tenemos también el negro con el indio del chino, el negro y el mulato dan el sambo prieto, o en todo caso el blanco con el negro da un mulato, y así. Lo que pasa, y el hecho de poner estos cuadros, que para algunos puede ser un poco engañoso o enredado, es para demostrar de que el hecho de que se hayan mezclado todos estos nos dan muchísimas variables. No es solamente la clásica que se enseña, ¿no?, que el blanco con el indígena mestizo, el blanco con el negro mulato y el indígena con el negro sambo, punto, ahí queda. No, hubieron muchas variables, demasiadas. Por eso, repito, hablamos de que es un mestizaje, fue todo un proceso, y que acá ya no encontramos ya razas 100% puras, sino que todos somos mestizos, así no lo querramos aceptar en algunos casos, o algunos todavía nieguen eso. El último cuadro, quizás también parezca un poco enredado, pero nos da también un poco de la forma como que se puede ver o entender de otra manera estas mezclas. Recuerden, chicos, el hecho de que haya habido un mestizaje, ya desde ahí ya es todo un proceso complejo. Ya es todo un proceso en el cual se van a dar muchísimas variables. Eh, Podríamos llegar hasta decir infinidad de mezclas, no algo definido. Recuerda que en el incanato hubieron también clases sociales. Los españoles traen clases sociales. Esa mezcla dan nuevas clases sociales. Y esas nuevas clases sociales se van a mezclar con las ya existentes y darán surgimiento a otras nuevas, y así sucesivamente. No es algo perenne. No es algo perenne. Por ejemplo, tenemos acá el mestizo real, tenemos al criollo o el español americano, tenemos al indio ladino, ¿no?, o indio importante. Tenemos al esclavo, está el negro bozal, el negro ladino. El bozal era el que aprendía a hablar español, el ladino no lo aprendía. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver muchas mezclas. Sería bueno que trates, que veas este cuadro detenidamente, y si tuvieses alguna duda, bueno, me lo haces saber. ¿Correcto? Una vez más hemos llegado al final de nuestro tema. Como siempre te digo, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, me la hagas saber, ¿sí? Y que lo podré resolver vía WhatsApp, o en todo caso por el correo electrónico. Hagan su tarea, envíenla vía el correo, por favor, solamente al correo, y las dudas las responderé ni bien me lleguen, ¿ok? Nos vemos.